Los libros en Yiddish fue un proceso muy largo. Para empezar, estaban en muy malas condiciones, muchos de ellos se nos destrozaban en las manos y muchos de ellos tenían hongo, o estaban ya en muy, muy malas condiciones. Lo que hicimos fue juntar antes que nada un grupo de voluntarios en Yiddish, lo cual dirigió la Stern, el proceso de reclutar a la gente que quería ayudarnos. Y entre ellos habían, algunas Lererkes, que habían dado clases aquí toda la vida y ahorita seguían independientemente dando sus clases en Yiddish a grupos de jóvenes y grupos no tan jóvenes, pero lo hacían independientemente, y una de ellas vino aquí a ayudarnos y otro estudiante de Yiddish, el señor Leon Rapoport, que también vino a ayudarnos. Entonces, entre ellos, me faltó alguien, entre ellos empezaron a abrir libro por libro y empezar a clasificar los libros de acuerdo a los temas o de acuerdo a los autores. Simultáneamente fuimos haciendo investigación de centros como el Yiddish Book Center, que era el tipo de libros que les interesaba al Yibo, que le interesaba, y otros centros de Yiddish, que era lo que particularmente les resultaba interesante, y entendimos así un poquito mejor cómo teníamos que clasificar los libros. Entendimos que les interesaba la literatura latinoamericana, obviamente la literatura de México entre esta, y sabíamos que les interesaba la clasificación que tenía que ver con autoras mujeres porque no es tan común. Entendimos también que les interesaban libros tal vez antiguos, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, así tratamos de hacer esta clasificación para ayudar lo más posible. Fue increíble lo que encontramos. Era realmente una aventura porque era como buscar alfileres en una playa.